Lunes 13 de julio de 2026. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al 42, capítulo 11, versículo 1. No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada uno verá a sus familias volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija más que a mí, no son dignos de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su vida para sí, la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es mi discípulo, no quedará sin recompensa, soy yo quien se lo digo. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Palabra del Señor. Jesús no viene a traer una paz superficial, sino una espada que divide lo sagrado de lo mundano. Pero que nos quede muy claro que el conflicto al que Jesús se refiere no es la violencia física, sino el discernimiento radical que pone el reino de Dios por encima de los lazos familiares más íntimos, lo que provoca divisiones. Seguir a Cristo implica priorizar su verdad, incluso si eso genera rupturas dolorosas con quienes no la entienden. La paz que el mundo ofrece suele ser complicidad con el pecado o indiferencia ante todo tipo de injusticia. Por eso, el amor a Jesús debe ser tan radical que todo lo demás parecerá odio entre quienes se oponen a ese proceso no violento del amor de Dios. No se trata de despreciar a la familia, sino de no dejar que ningún vínculo humano, por muy grande que sea, opaque nuestra entrega total a Dios. Este planteamiento confronta nuestra tendencia a domesticar el Evangelio para evitar conflictos, por lo que deberíamos preguntarnos si estamos dispuestos a perder afectos humanos por nuestra fidelidad al reino o si preferimos una fe cómoda que no nos exija tomar decisiones drásticas. La espada del amor de Cristo sigue cortando hoy nuestras lealtades divididas. Quien recibe a un discípulo recibe al mismo Cristo, y quien le da un vaso de agua no perderá su recompensa. Esta promesa de Jesús eleva nuestra hospitalidad más sencilla a una categoría casi divina, pues cada gesto de amor que tengamos hacia los más pequeños que sufren por el Evangelio es un encuentro con el mismo Dios. Este planteamiento que nos hace Jesús invierte nuestra lógica de reconocimientos y méritos, pues no es el poder ni el prestigio, sino la capacidad de reconocer a Jesús en los más necesitados, lo que define la vida eterna. Un profeta no es honrado en su casa, pero quien lo acoge se vuelve partícipe de su misma misión. Así, el reino se construye con microdecisiones cotidianas que vamos realizando, como abrir la puerta, compartir agua, escuchar sin juzgar, tiempo de calidad. Jesús identifica su propia presencia en la vulnerabilidad de aquellos a los que envía como sus mensajeros de amor. Esto cuestiona nuestras comunidades dentro de la iglesia, ya que a veces estamos más atentos a los grandes líderes, dejando de lado a aquellos anónimos portadores también del amor de Dios. Después de instruir a los discípulos para la misión, el maestro no se queda inmóvil, situado en sus aposentos, resguardándose, sino que él mismo encarna lo que predica, saliendo a los senderos, a los montes, a los pueblos y ciudades, llevando el mensaje de salvación. Esto nos revela que la autoridad espiritual no es teórica, sino caminante, encarnada en territorios concretos, con nombres, alegrías, esperanzas, frustraciones y dolores reales. La predicación de Jesús es continuación de su entrega, pues el Maestro no delega sin acompañar, sino que Él va adelante o detrás, sosteniendo el testimonio de sus enviados. Con este modo de proceder del Señor, aprendemos que la misión no es un programa de cumplimiento de reglas y normas, sino, sobre todo, un estilo de vida
que imita a Cristo en movimiento. Si los discípulos fueron enviados como ovejas entre lobos, Jesús no los abandona en ese peligro, ya que su presencia activa en las ciudades es garantía de que el reino avanza caminando todos por igual sobre el mismo barro. Por tanto, la fe que decimos tener en Jesús caminante, que no sale al encuentro del hermano, se vuelve estéril. Me pregunto, ¿qué relación o vínculo humano me está costando más subordinar al seguimiento de Jesús? ¿Y cómo vivo esa tensión en mi día a día? ¿Cuándo fue la última vez que recibí a alguien como si fuera Jesús sin saberlo? ¿Y qué cambió en mi percepción del servicio cotidiano? ¿En qué lugar de mi vida, ya sea familiar, laboral o interior, necesito hoy dejar de planificar y empezar a caminar como Jesús, predicando con hechos más que con palabras? Una reflexión del padre Carlos Manuel Álvarez Morales, sacerdote jesuita. Que Dios le bendiga.